MK Cinema. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de MK Cinema. Hoy tenemos como invitado al director de fotografía Jorge Viñati. Pero antes, veamos una breve reseña de su filmografía. De vocación temprana e imperiosa, hombre con ADN de celuloide y creador persistente ante lo imposible, Jorge Viñati es quizá el más universal de los profesionales en la historia del cine en el Perú. Un verdadero todoterreno del oficio, y que es célebre por su colaboración con Werner Herzog, de quien fue asistente de dirección en la apoteósica Fitzcarraldo, filmada en las entrañas de nuestra selva y de la cual hallarían luz muchas colaboraciones posteriores y una gran amistad entre los dos. Pero Viñati también es grande por su vasto currículo de trabajo en el documental, colaborando con grandes directores y cadenas de televisión de todo el mundo. Es reconocido además por su creatividad y su habilidad para lograr efectos especiales de gran factura con los recursos limitados. Hola, estamos con don Jorge Viñati, director de fotografía y figura emblemática del cine peruano. ¿Cómo está, don Jorge? Bien, gusto. ¿Qué se siente recibir un homenaje a la carrera y a la obra propia como ha recibido usted recientemente en el Festival de Cine de Lima? Sí, claro, siempre es un halago, por decir, reconocimiento de toda una trayectoria en el cine nacional, ¿no? Entonces uno se siente siempre a veces reconfortado. Usted ha contado en alguna entrevista que la pasión por hacer cine le viene desde su época escolar. ¿Recuerda qué visión del cine tenía en aquella época? No sé si en la época que estuve en colegio tenía alguna visión sobre lo que era el cine, pero teníamos un curso que antes se daba en los colegios, que era una especie de trabajo manual, una cosa así. Entonces me acuerdo que juntaba yo, había una revista famosa, Villiquen, y compraba la revista Villiquen, leía las historias y cortaba las tiras de la revista y los iba pegando. Y una caja de zapatos, abrí una ventanita como si fuera la pantalla del cine, con una manijita, íbamos pasando. O sea, me gustaba, tenía esa inquietud, porque en mi época, ¿cuál era la diversión de los fines de semana? O ir con los papás al cinema, y antes eran las series, que cada semana continuaba la otra serie, qué sé yo, otras películas. Entonces siempre estábamos pegados ahí. No existía la televisión, menos pues ahora televisión por cable, qué sé yo. Entonces mis juegos eran esos. ¿Y en qué momento tuvo claro que era el cine a lo que iba a dedicarse el resto de su vida? Sí, claro, eso quiere decir que tenías algo en el interior, o tenías vocación, qué sé yo. Y también juntaba los fotogramas de las películas, que en los cines los proyectoristas, cada vez que había un corte, porque eran proyectores con carbón, que a veces se quemaban, entonces cortaban la proyección, cortaban la película hasta que lo peguen, pasaba un pequeño tiempo y quedaban esos fotogramas que le decíamos. Nosotros íbamos al cine a comprarle los fotogramas. Y si eran las películas de Tarzán, querías por supuesto Johnny Weissmuller, que costaba un poco más el proyeccionista. Íbamos coleccionando así fotogramas de películas. Y entre los amigos jugábamos a las pelis, le decíamos. En un libro, por ejemplo, ponías salteado de hoja en hoja las pelis adentro. Y el que quería jugar ponía en el libro una peli, abría, si no había nada ahí se quedaba la peli. Si por suerte le tocó
Entonces jugábamos siempre en eso, ¿no? Y en esa época existía ahí el Cineclub Cusco, que era un grupo de personas que hablan de literatura, de pintura, de artes, de cine, con Eulogio Nishiyama, el Huanca Villanueva, Lucho Figueroa, Cucho Chambi, Hernán Velarde, los hermanos Rosas, intelectuales. Y yo me andaba pegando a ese grupo, porque ellos habían hecho un largometraje en Cusco, Cuculi. Creo que es la primera película peruana de un largometraje. Y la primera hablaba de quechua. Entonces me fui pegando a ese grupo, ¿no? Porque ahí descubrí que tenía inquietud por el cine. ¿Y el oficio de fotografía, cómo lo aprendió? En mi época, mis papás me preguntaban, bueno, ahora que vas a terminar la secundaria, ¿qué piensas? ¿Qué vas a estudiar? Entonces siempre les hablaba de cine y me decían que estaba loco, pues. Que no había dónde estudiar y no se hacía cine en el Perú. ¿Y dónde vas a estudiar? La única posibilidad era Estados Unidos. Tampoco había la economía para que te manden a Estados Unidos a estudiar. Entonces ya tenía con eso el bichito del cine. Entonces mi familia decía, pues te vas a morir de hambre. De lo cual tenía razón. Entonces, esos fueron los inicios. Y siempre que hablo, digamos, para algunos alumnos, gentes, siempre digo, si tienes vocación para lo que haces, creo que las cosas las vas a hacer bien. Así seas un buen carpintero y haces buenos muebles, tendrás clientela y harás buenos muebles. Si eres un buen médico de verdad, pues no gana plata simplemente, serás un buen médico. Entonces hay que tener vocación para todo, para los oficios, para las artes, para las profesiones. Siempre invoco eso, entonces si te gusta lo haces bien, ¿no? Los jóvenes, ¿usted ha tenido experiencia en la docencia, transmitiendo a otros sus conocimientos, su oficio? He transmitido a muchas generaciones, pero no existía, como te digo, ni academias ni nada. Ya cuando el gobierno de Velasco da la ley 1927, creo, la ley de cine, es que renace, digamos, el cine nacional, porque esa ley permitía exhibir en los cines largometrajes o mediometrajes o documentales. Ahí fue que fueron apareciendo cineastas o aficionados al cine, y después se forman en las universidades lo que es ciencias de la comunicación. Antes no había donde nadie enseñaba ciencias de la comunicación, salvo periodismo, nada más. Entonces, esos son los inicios, ¿no? Los jóvenes que aprendían cine en su tiempo, estudiaban sus primeros años, comparando a los jóvenes de ahora, ¿usted les ve la misma inquietud por aprender o ahora de repente son más relajados? Sí, no, es bueno hablar de eso, porque la oportunidad de haber trabajado con generaciones anteriores y las actuales, creen que porque es la digital y lo ves en el momento lo que estás grabando, ya está. Como la digital a veces te soporta con cierta cantidad de luces o no, y la imagen es clara, quiero decir nítida, entonces ya está. Ahí es donde tienes que inculcar a ellos, no es solamente alumbrar, es iluminar. Entonces darle profundidad de campo, depende con qué objetivo estás, una serie de razones para poder pintar con la luz. Es como un acuarelista que pinta en acuarela, ¿no? Entonces va poniendo los colores, profundidad de campo, la fuente de luz, y para eso había que ver siempre a los maestros pintores. Y entiendo, todo el que ha estudiado quiere salir, ser director, claro que sí. Pero es una transición para llegar a ser director, quieren salir de frente, yo soy director. Y no saben de óptica, o no dominan el campo contra campo, en fin. Entonces tienen que
involucrarse un poco más en este oficio que es maravilloso. Le habrán preguntado ya muchas veces y hasta el cansancio de su experiencia de trabajar con Werner Herzog. Pero yo querría que me mencione de repente un aspecto en especial. ¿Cómo fue esa comunicación desde su experiencia como director de fotografía? ¿Cómo consiguió sintonizar bien con el equipo que venía de otro lado? ¿Fue fácil esa sintonía o fue algo complicado? Para llegar a eso quisiera hacer un poquito de antecedentes. Antes de conocer a Herzog y sabía quién era Werner Herzog, yo había filmado ya largometrajes con compañías americanas que venían al Perú. Una de ellas fue en la selva, en Iquitos, se llamaba Milagro en la selva, con actores americanos y peruanos. Estaba ahí, por ejemplo, Fernando Larrañaga, de parte de Perú, Vlado Radovic, Kiko Ledga, como pilotos de helicóptero. Era de aventuras, típica película americana. Ahí estaba yo como foquista asistente y a veces hacía segunda cámara. El cameraman principal se enfermó en Iquitos. Le salieron ronchas por todo el cuerpo y le picaba en la noche. Todo el mundo pensó que era pues, una especie de alergia. Y no era alergia, le habían picado los guisangos. Tuvo que venirse a Lima, aunque lo vean en un hospital, una clínica, y ahí se tuvo que ir a Estados Unidos. El director, como había visto que yo hacía segunda cámara, qué sé yo, me dijo que yo me haga cargo del resto del largometraje. Asumí la cámara en ese largometraje y cuando filmabas en cine en esa época no había video así. Tenías que tener la seguridad en el diafragma, en la temperatura de color, en el movimiento de la cámara, en el encuadre. Porque cada toma equivocada es un montón de plata. Porque todo va al laboratorio, a lo bueno, lo malo, qué sé yo, a revelar la película. Estos americanos cada vez que filmaban cierta cantidad de rollos mandaban a Estados Unidos, que esa vez había vía Iquitos como vuelos internacionales de FOSA. Entonces mandaban los rollos, al cabo de un tiempo venía, veíamos los rollos, lo que había filmado y el director estaba contento. Entonces yo terminé, digamos, ese largometraje. Así fue, digamos, siempre estando detrás de películas, donde hacían películas sin preguntar cuánto vas a pagar ni nada, sino que ya están metidos en eso. Después hice Annabelle, Boda Diabólica y otras películas. Después hice Alpacalpa, que quiere decir La Fuerza de la Tierra, una película hecha por un grupo de Cusco, Busquellos, y ahí arriesgó Tulio Rosa, por ejemplo, en poner todo el dinero para hacer ese largometraje. Y hicimos la película Alpacalpa, y ya fue mi primer largometraje completo, de principio a fin, digamos. Y que el resultado fue bueno en cuanto a tratamiento de cámara y todo eso. Entonces vas escalando pues peldaño a peldaño. Después trabajé con otros directores, con Dennis Hopper, por ejemplo, que había hecho una película maravillosa que se llamaba Busco mi destino, Easy Rider, con Peter Fonda. Y su segunda película fue The Last Movie. Me convocaron a ese grupo de Last Movie. Vino una constelación de actores, actrices y un gran fotógrafo, Laszlo Kovac, que después sacó el Oscar a la mejor fotografía, ¿no? Con otras películas. Digamos una comunicación medio universal por el manejo de un oficio común. Sí, claro, es un lenguaje universal. Y de acuerdo a los medios que tienes, también te tienes que adecuar, ¿no? Porque otra cosa son las películas fuera que tienen pues una maleta de diferentes lentes. Y nosotros tercermundistas, mucho presupuesto, no tienes esa variedad de lentes, entonces ahí viene tu creatividad. Cómo suplir esas carencias al servicio de película con lo que tienes. ¿Cuáles diría que son o han sido sus virtudes como director de fotografía? No sé si llamarle virtudes, como digo, es la pasión, las cosas que haces y
siempre yo decía eso, ¿no? Pues un país lindo como el nuestro, hay otros países que tenemos 10 necesidades, por decir, y 15 oficios. Entonces, eso también tiene sus ventajas. Suples con la creatividad, con otras cosas, las carencias o la necesidad. Ahí va despertando como adaptarte también a nuestro medio, ¿no? ¿Qué prefiere, el celuloide o el digital? Ah, no, si me das algo, ¿cuál prefiere el celuloide, pues? ¿No? O digital, porque es una tecnología moderna, nueva, pero hay digital y digital. Tienes cámaras digitales que te cuestan 120, 140 mil dólares. No se compara con una camarita digital de 2.000 dólares. No es que no se pueda hacer con esto o lo otro, pero en cuanto a calidad, textura y con óptica variable es otra cosa, el digital, que no se aproxima al celuloide. Pero si me dan a escoger, yo quisiera el celuloide, no es que no pueda grabar en digital, claro que sí. ¿Cómo ves el panorama de la dirección de fotografía en el cine peruano actual? No, hay buenos directores de fotografía, claro que sí, lo que pasa es que el cuello de botella, como digo, es la exhibición. Hay premios que da la DAFO, que está muy bien, han conseguido un buen presupuesto con los premios, pero cuando uno hace una película o un documental, qué sé yo, lo bonito es que lo puedas exhibir, que lo vea la gente, o que critique, pero ahí es donde todavía tenemos ciertas carencias en la exhibición. ¿Crees que con una ley de cine se podría resolver el tema de la exhibición? Bueno, ojalá con una ley de cine. Lo que pasa es que estamos en esta etapa neoliberal, donde la oferta y la demanda. Cuando vas a buscar un trabajo, te dice o lo tomas o te vas. Entonces, ¿cómo negocias con los exhibidores, digamos, que se nutren del 99% de películas que vienen al exterior, dentro de esos mayoritariamente Hollywood? Ese es un negocio y está bien que sea un negocio. Pero si hubiera una cuota de pantalla, digamos, para algunas películas nacionales, ya sería un avance, ¿no? Don Jorge, muchas gracias por la entrevista. No, a ustedes. Me has hecho retroceder en el tiempo, qué bonito. Quiero agradecer a MK Comunicaciones por la entrevista así sincera, humana, y que sea como un pequeño mensaje a las nuevas generaciones y a los colegas que no se desalienten. Yo sé que nuestro oficio es lindo, pero al mismo tiempo duro. Duro en el sentido de que si uno hace su película es para exhibirlo, para que lo vea la gente. Y ahí todavía es el cuello de botella. Gracias a MK Comunicaciones. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Hernández y esta es la crítica de la película musical Locos de Amor. Esta producción de Tondero Films se ha convertido en un éxito de taquilla en todo el Perú y nos cuenta una historia coral en la que los personajes emplean canciones para expresar sus emociones. El primer punto que quiero destacar en la película es su acabado visual. El trabajo en fotografía, iluminación, vestuario, decorados, maquillaje, realmente es impecable y revela el gran cuidado que han tenido los productores al momento de realizar esta película. Otro acierto de la película tiene que ver con el casting. El reparto reúne a nombres muy conocidos de cine y televisión del Perú y ellos realmente logran un trabajo notable dando vida a los diferentes personajes de esta película. Si debo elegir a uno de ellos, me quedo definitivamente con el personaje creado por Jimena Lindo, quien es la que tiene un mejor desarrollo a nivel de personaje dentro de esta película. Locos de Amor es el primer musical de la historia del cine peruano y el reto ha estado a la altura de las circunstancias. Y no solamente por la adecuada selección de canciones
pasadas y presentes, sino también por las coreografías que se convierten en uno de los elementos visuales más destacados de esta producción. Sin embargo, la película tiene algunos problemas y uno de ellos tiene que ver con el diseño de personajes. ¿Cuál es el problema? Que casi todos son estereotipos. Ahí tenemos a la ama de casa insatisfecha, la periodista neurótica, la ejecutiva fría e implacable o el empresario infiel que se involucra con una trabajadora. Personajes y situaciones mil veces vistos en películas similares y que no logran conectar emocionalmente con el público de la película. Otro punto débil de la película tiene que ver con el guión. El libreto expone muy bien los personajes y el conflicto de la historia al comienzo, pero al momento de resolverlos y de terminarlos lo hace de una forma brusca y apurada. Y cuando el guión visualmente no consigue resolver el conflicto, los guionistas apelan a las canciones, lo cual revela cierta pereza al momento de escribir la película y definitivamente es un punto en contra de esta lograda producción. Esta fue la crítica de Locos de Amor de Tondero Films, una película visualmente muy interesante con grandes interpretaciones y una historia musical que te atrapa de comienzo a fin, pero que sin embargo se resiente por un trabajo muy limitado en la escritura de guión y unos personajes que no han sido suficientemente desarrollados. Soy Pablo Hernández y nos vemos en una próxima ocasión. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de su agrado. No se pierdan, la próxima semana tenemos una entrevista de lujo con otro destacado director de cine peruano. Nos siguen en las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube como MK Cinema. MK Cinema.